Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un revuelo generaron las declaraciones del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien aseguró que de no lograrse un consenso en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia entre el oficialismo y la oposición, tendrían preparada la acción a tomar apegado a la Constitución de la República. Si nos salen con alguna situación como la que yo le estoy dando lectura, de que no querer que se cambie la actual Corte Suprema de Justicia con otros propósitos, nosotros ya estamos preparados para esa situación y lo haremos apegados a la Constitución. No podemos adelantar nada todavía, pero nosotros sí estamos listos en caso de que no quieran que se elija una nueva Corte Suprema de Justicia. Ante esas declaraciones, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que Redondo no tiene capacidad de llegar a consensos y adelantó que la Junta Directiva del Legislativo estaría buscando romper el orden constitucional imponiendo a los magistrados con mayoría simple. Libre no quiere construir los consensos necesarios con las fuerzas políticas de oposición para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia porque ellos no quieren ceder a sus pretensiones de tener mayoría en la Corte y llevarnos en su plan de constituyente. Y uno de los fundamentos que utilizará este 11 de febrero al no tener los consensos es que existe ruptura del orden constitucional y van a fundamentarse en el artículo 375 de la Constitución, que para restablecer el orden con mayoría simple podrán elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Eso sería nefasto, dijo Zambrano. Luego de las aseveraciones del nacionalista, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, utilizando sus redes sociales, señaló que lo declarado por varios diputados del Partido Nacional y sus aliados es falso y que el Congreso Nacional respetará la Constitución y sus leyes cuantas veces sea necesario, y mencionó que hay quienes están apostando a que continúe la Corte Suprema de Justicia actual. Desde otras bancadas piden a ambas facciones alcanzar acuerdos por el bien del país. Para el Partido Salvador de Honduras, Libre y los nacionalistas han agregado una dosis de suspicacia al proceso. Para abogados constitucionalistas, que sea a través de un plan B que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia y se sale de lo que dice la ley suprema del país en cuanto a la elección de magistrados, podría provocar una nulidad y controversia jurídica, por lo que demandan que se mantenga el orden e impere el mandato constitucional, el cual no puede ser interpretado por el legislativo. Por su parte, sociedad civil también ve con preocupación este hecho y menciona que cualquier opción es válida, siempre y cuando no trastoque la Constitución de la República, que es clara, y catalogan de incapaces a los políticos de quitarse sus intereses personales en beneficio de los hondureños. Buenos días, vamos a hablar sobre este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, las posiciones de los partidos, de los diferentes sectores de la sociedad sobre esta elección de la Corte. Saludo aquí a don Gilberto Ríos. Buenos días. Buenos días, Raúl. Muy agradecido por la invitación y contento de estar nuevamente en el foro de entrevista. El abogado Rafael Virgilio Padilla también, abogado. Muy buenos días, Raúl. Es un honor estar aquí en el foro de Canal 11 con tan distinguidos invitados. Muchas gracias. Gracias a usted, el abogado Fernando Anduray. Abogado, bienvenido. Gracias, Raúl. Siempre en las manos del Señor. Es un honor estar en tu programa siempre y con los amigos, ¿verdad? Con Gilberto y con Rafael Virgilio. Esperamos tener un programa que sea productivo para el pueblo hondureño. En un momento histórico que se ha empezado a vivir, que es de esos días y esos tiempos en que se escriben nombres de protagonistas en la historia del país. Es que esperamos poder aportar algo bueno para el país. Sí, ahí a los compañeros de producción, al director de cámara, ahí la nota que pasé anoche, la primera nota, se ha generado una polémica. El diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, ha denunciado que pretenden elegir la Corte con mayoría
simple mayoría. Con mayoría simple. Y también teníamos ahí a lo que decía Luis Redondo antes, compañeros, por eso les decía de la primera nota, para escuchar lo que dijo el presidente del Congreso, Luis Redondo, Guifarro, a quien no es culpa mía que lo hayan desautorizado aquí el otro día. Es cierto, no tengo nada que ver. Que la señora Suyapa Figueroa dijo, la doctora, diputada por el departamento Francisco Morazán, que Narrala y ella eran los encargados de la negociación. Tienen ese pleito allí en el Partido Salvador de Honduras. Lo bueno es que Narrala no pinta. Bueno, entonces, ¿lo tenés, Eddie? Pongámoslo, por favor. El diputado nacionalista Francisco López escribió en sus redes sociales: la bancada del Partido Nacional se declara lista para darle al pueblo hondureño una Corte Suprema antisocialista, anticomunista, pero sí pro democracia, pro familia. En esta semana presentaremos una moción nominativa con los 15 mejores hombres y mujeres de los 45. Pues el Partido Nacional estará presentando una moción nominativa, ¿verdad?, donde estará presentando los 15 mejores hombres que vayan a defender la democracia, que vayan a defender la familia, esta nueva Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No una Corte Suprema de Justicia a la medida del Partido Libertad y Refundación. El Partido Salvador de Honduras presentó una nómina en días recientes, por lo que esperan que la que revele el Partido Nacional sea parecida para que así se logren los consensos en la presente semana. El Partido Salvador de Honduras y su bancada hemos sido muy responsables con el hecho de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hemos hecho los pasos, las evaluaciones, y nuestro único interés como bancada es el bienestar del país, elegir una Corte Suprema de Justicia con los hombres y mujeres que tengan la capacidad, la idoneidad. Desde Libre consideran que luego que los nacionalistas revelen los nombres se darán cuenta de qué lado de la historia se encuentran, aunque han demostrado sin cesar que solo quieren afectar a los hondureños. Nacionalistas están muy nerviosos. Lo que tienen que hacer es decir cuáles son sus candidatos y punto, ¿verdad? Elijamos la nueva Corte Suprema de Justicia porque ese es el mandato de la Constitución de la República, y Libertad y Refundación en el Congreso no lo va a irrespetar. Se espera que este próximo viernes se convoque finalmente a sesión para que de una vez por todas el Congreso elija al nuevo Poder Judicial. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, Fernando, un momento pongo ahí lo que dice Tomás Zambrano. Gilberto, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros habíamos previsto desde hace meses que la elección de la Corte Suprema de Justicia iba a generar una tensión enorme, ¿verdad?, en el país, ya que era el último reducto de la narcodictadura, con el Ministerio Público, por supuesto, donde se han protegido las espaldas, bueno, al menos los últimos 12 años de gobiernos nacionalistas, toda la cantidad de actos de corrupción y corruptos, ¿no?, que saquearon las arcas del Estado y que dejaron al país en las circunstancias en que desgraciadamente a nosotros nos tocó asumirlo y comenzar a administrarlo. No obstante, yo siempre he mantenido también la tesis, ¿verdad?, de que hace 40 años el pueblo hondureño no tiene una justicia que realmente responda a sus intereses, ¿verdad? Yo califico la última constituyente del 82 como un pacto de élites, ¿verdad?, de élites gobernantes en aquel momento, entre militares, entre sectores económicos pudientes y, por supuesto, los dos partidos políticos existentes en aquel momento en el país. Tanto, ¿verdad?, que fue una corte que protegió, ¿verdad?, un sistema jurídico que protegió toda la época de los desaparecidos, ¿verdad?, la época de los torturados, los perseguidos políticos, y que, bueno, con eso se inauguró la Corte Suprema de Justicia de la nueva época, entre muchas comillas, democrática del país. Luego vino la década de los 90, ¿verdad?, que comenzó también con un gobierno nacionalista que saqueó, ¿verdad?, al Estado de Honduras y que dejó comprometido fiscalmente al país, ¿verdad?, que fue el famosísimo gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que murió preso, ¿verdad?, por delincuente, por un famoso caso, ¿verdad?, de robos allá, de tráfico de influencias en la FIFA, el conocido caso como la FIFA Gate, ¿no? Y luego, pues todo lo que fue la justicia de los años 90, que fue la expropiación de tierras a los campesinos, la contrarreforma agraria, la venta de las empresas del Estado, ¿verdad?, la protección de los bancos y los quiebrabancos de aquel momento, de los años 90. Bueno, nos dieron como resultado pues una historia larga donde la justicia solo ha
privilegiado a los grandes capitales y ha sido parte fundamental de la estructura para crear la élite económica que hoy básicamente tiene el poder en el país. Entonces fue la misma Corte, el mismo espíritu de la Corte la que dio el golpe de Estado también del año 2009, ¿verdad? Y bueno, ya es historia conocida lo que pasó de la época para acá. Entonces hay intereses, son intereses millonarios, ¿verdad? No son intereses de algunos millones de lempiras, de algunos millones de dólares, sino de miles de millones de lempiras, como lo que estamos viendo ahora mismo con el ataque que se le está haciendo al gobierno de Honduras, ¿no? Queriéndole cobrar una deuda por haber pues vendido el territorio nacional fuera de los parámetros de ley o fuera de los parámetros de la Constitución, con el consentimiento, ¿verdad? La venta del territorio nacional con el consentimiento y el aval de esa Corte Suprema de Justicia. Una Corte que ha defendido criminales, una Corte que ha dado sobreseguimiento a corruptos, una Corte que ha defendido narcotraficantes, una Corte que ha defendido a los banqueros que se han involucrado en el lavado de activos en nuestro país. Es una Corte que tiene muchos poderes atrás y que por supuesto pues iba a, como dije al principio, a generar estas tensiones. Pero, y cierro con esto, evidentemente hay una enorme mayoría de la población, ¿verdad?, que se manifiesta en primera instancia votando por Xiomara para que haya cambios en el país, para que haya cambios estructurales en el país. Luego esa mayoría se traduce en el poder del legislativo en una mayoría parcial de 50 diputados, que con una alianza llegamos a 60, más, ¿verdad?, algunos votos liberales que no nos permiten llegar exactamente al voto de los 86 diputados que se necesitan para elegir magistrados en la Corte. Lo que obliga, ¿verdad?, en el escenario político a las negociaciones. Y dentro de estas negociaciones, ¿verdad?, se presume mucho pactos de impunidad, se presume mucho lo que fue en el pasado, digamos, las negociaciones entre liberales y nacionalistas. No obstante, nos parece que hay otra mayoría, que es la de la opinión pública, la que ha generado sociedad civil, del buen mensaje que dejó la Junta Nominadora, por ejemplo, de que se pueden hacer las cosas bien y de forma transparente, y que lleva un impulso, pues, donde nos puede llegar a dar a libre la mayoría en la Corte, y eso sí sería un verdadero problema para la élite corrupta hondureña, por lo que yo invito al pueblo hondureño a que sigamos pendientes de este debate, pero no solo pendientes, sino activos, manifestándonos en contra de todos esos magistrados, sobre todo aquellos magistrados que vaya a respaldar el Partido Nacional, porque sabemos cuáles son los intereses que defienden. Bien, antes de escuchar a don Fernando y al abogado Rafael Virgilio Padilla, esto es lo que está pasando, esto es lo que dice Luis Redondo y la reacción que ha tenido en las últimas horas el jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no se anduvo por las ramas y reveló en las últimas horas que de no lograr esta semana un acuerdo con el Partido Nacional para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están listos para tomar acciones. Si nos salen con alguna situación como la que yo le estoy dando lectura, de que no querer que se cambie la actual Corte Suprema de Justicia con otros propósitos, nosotros ya estamos preparados para esa situación y lo haremos apegados a la Constitución. No podemos adelantar nada todavía, pero nosotros sí estamos listos en caso de que no quieran que se elija una nueva Corte Suprema de Justicia. Estas acciones ya son del conocimiento de la directiva del Legislativo y aunque no revelan información por los momentos, aseguran que tendrán que hacerlo, ya que el Partido Nacional demuestra claramente que lo que quiere es obstaculizar el proceso para que quede la actual Corte en sus funciones. El Partido Nacional quiere establecer las condiciones no mínimas, sino que máximas en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Queremos en primer lugar señalar que el pueblo hondureño está cansado de la impunidad, del apoyo de diferentes jueces a la corrupción y que el Poder Judicial requiere un cambio importante en nuestro país. Por otro lado, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, advirtió en su Twitter que la directiva del Legislativo no quiere llegar a consensos, por lo que el 11 de febrero impondrán los 15 magistrados a la fuerza con menos de 65 votos y de esta manera romper el orden constitucional. El gobierno radical de Libre y su directiva ilegal no quieren construir los consensos necesarios con las fuerzas políticas de oposición para poder elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, porque ellos no quieren ceder a sus pretensiones de tener mayoría en la Corte y llevarnos hacia el plan de constituyente.
Uno de los fundamentos que van a utilizar este próximo 11 de febrero al no tener los consensos es que existe ruptura del orden constitucional y van a fundamentarse en el artículo 375 de la Constitución, que para restablecer el orden con mayoría simple, o sea con 65 votos, podrán elegir la nueva Corte Suprema. Eso sería nefasto, eso sería acabar con el Estado de Derecho, acabar con la democracia, y sí nos llevarían camino a una dictadura. Mientras tanto, desde otras bancadas como el Partido Salvador de Honduras advierten que el oficialismo y la oposición deben demostrar su compromiso por el país y no seguir generando zozobra. Esto también hay que agregarle que ellos le han agregado una dosis importante de suspicacia y de que no sabemos realmente qué pensar de esta situación. Lo cierto es que hay acciones que la misma Constitución y los antecedentes de fallos anteriores lo establecen. Este es un informe para 11 Noticias. Don Fernando, la posición del Partido Nacional y lo que ha dicho Tomás Zambrano. Bueno, el Partido Nacional está obligado a asumir su papel de defensa del Estado de Derecho que le otorgó el pueblo hondureño en las elecciones de 2021. Le dio una cuota de poder suficiente para balancear el ejercicio de gobierno, el ejercicio legislativo y el ejercicio del Poder Judicial, a efecto de que no hayan poderes absolutos y que no se arriesgue la existencia del Estado de Derecho y la democracia en el país. Lo que dice Luis Redondo a mí me tiene sin cuidado, porque Luis Redondo no manda nada. ¿Con qué poder? Dice Luis Redondo que va a hacer las cosas en el Congreso como a él se le antojen, o que va a aplicar medidas extraordinarias si no se consiguen los 86 votos. Si lo dijera Carlos Zelaya, y me atrevo a hablar de que yo estaría preocupado, ¿verdad? Si lo dijera Mel Zelaya, estaría preocupado, ¿verdad? Pero lo dice Luis Redondo, que no tiene un tan solo diputado que lo siga en el Congreso Nacional. 50, tío. ¿Verdad? Los 50 diputados de Libre siguen a Mel Zelaya y siguen a Carlos Zelaya y a Jorge Cálix. Y dicho sea de paso, no están conjuntados. Es paja de que están conjuntados. Está en un pleito enorme por conseguir magistrados de un sector y el otro dentro del Libre. Luego, en realidad, elegir la nueva Corte Suprema de Justicia es facilito. Está bien fácil, si solo tenemos que respetar las cuotas de poder que le dio el pueblo hondureño a cada partido en el Congreso y se acabó el problema. 50 diputados libres, ¿a cuánto equivale? A 6 diputados, a 6 magistrados. 43, 44 diputados del Partido Nacional, equivale a 5 magistrados. 22 diputados del Partido Liberal, equivale a 3 magistrados. Y son aproximados, ¿va? Porque hay decimales ahí. Y al Partido Salvador de Honduras, un magistrado, 15 magistrados. Yo creo que en el fondo los partidos podrían respetar esos niveles de cuotas. El problema está en que Libre quiere ponerlos del Partido Liberal y quieren que el Partido Nacional se trague la idea de que son liberales, ¿verdad? Aquí se ha discutido fuertemente, por ejemplo, el caso de Milton Jiménez Puertos, que es un fuerte candidato a magistrado de Libre y que lo han permeado dentro del Partido Liberal, ¿verdad? ¿A quién representa en realidad? ¿Al Partido Liberal o a Libre? Y quieren que los magistrados que pongan el Partido Liberal sean más afines a Libre que al Partido Liberal. No puede ser, hombre. Y luego no quieren entrar en la decisión de cómo se va a organizar la Sala Constitucional, porque ese es el punto fundamental del funcionamiento de la próxima Corte Suprema de Justicia. Raúl, cuando Mel Zelaya intentó, y de paso le voy a hacer un comentario previo a Gilberto. Gilberto, antes de 2009, todo lo que cuestionas del Partido Liberal era de ustedes, hombre. Yo nunca fui liberal.
Pero Mel Zelaya fue liberal y fue presidente por el Partido Nadie es Liberal. perfecto. Y todos los que están alrededor de Mel fueron liberales. No, no todos. Entonces yo no sé de qué responsabilidad estás hablando, como que si Mel nunca fue responsable de esas cosas de la derecha, del Partido Liberal. No, y él lo asume, don Fernando. Bueno. En su momento, y hubo un cambio y una transformación. Nosotros creemos que el ser humano puede cambiar para mejor. Bueno, es un convertido. ¿Es un convertido? Bueno, el asunto es que en 2009 Mel se enfrasca en una empresa, se mete a una empresa, de hacer un cambio de un sistema político en el país. Tenía las ideas desde que iba a ser presidente de la República, pero no logró controlar el poder legislativo porque no pudo poner la junta directiva del poder legislativo. En esta oportunidad, lo primero que hizo fue asaltar el poder legislativo. Para no correr el riesgo de 2009, lo primerito que hace es controlar por la fuerza, ilegalmente, la junta directiva del poder legislativo. Luego, Mel tuvo problemas y sale del poder por desobedecer los mandatos de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias y las órdenes que se le dieron desde el Poder Judicial de que su proyecto no era constitucional y que atentaba contra el orden democrático. Sale de ahí. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, ya controló el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Ahora necesita urgentemente controlar el Poder Legislativo. Claro. Y el Judicial. Es urgente. Y esencialmente la Sala de lo Constitucional para que no lo vayan a poner en inconstitucionalidad cuando quiera montar su proyecto de constituyente. Porque la constituyente de Mel implica cambiar el Estado de Derecho por un Estado socialista. Eso implica nuevas estructuras de tipo económico, político y social tuteladas por una nueva Constitución de la República. Pero nunca le han dicho la verdad al pueblo hondureño, ni se la quieren decir, porque el pueblo hondureño les va a decir, no somos socialistas. ¿Verdad? El otro asunto, Mel no contaba con el control de las Fuerzas Armadas en el 2009. Ahora han estado haciendo un trabajo fino y han colocado a las Fuerzas Armadas en una situación de confrontación política muy fuerte. Hay problemas internos grandes dentro de las Fuerzas Armadas porque Mel está tratando de poner incondicionales. En aquella oportunidad creyó que el general Vázquez Velázquez, siendo pariente de doña Xiomara y que lo habían puesto ahí, lo habían ratificado, les iba a ser incondicionales al momento de montar su proyecto revolucionario. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en aquel momento presionaron fuerte a la mayoría de los oficiales y decidieron respetar el orden constitucional y no permitir el montaje de la cuarta urna para una constituyente. Hoy la situación es diferente. El gobierno está invirtiendo cantidades multimillonarias en las Fuerzas Armadas de Honduras y les está haciendo una serie de concesiones enormes, de tal forma que hay grupos de oficiales que están dispuestos a apoyar lo que quiera Mel Zelaya y hay otros oficiales que están en contra porque eso implicaría el cambio de la Constitución de la República. Luego, el control de la policía lo tienen. La policía está 100% apoyando al gobierno de Xiomara, que en condiciones normales del funcionamiento del Estado democrático no es malo que las Fuerzas Armadas caminen con el poder ejecutivo, ejecutando las labores normales de orden, de seguridad nacional interna que debe tener el país. Sin embargo, dentro de esos controles y esos financiamientos que se están haciendo hay una intención política muy fuerte. En aquella oportunidad, en el 2009, la empresa privada, la sociedad civil, pudo amalgamarse para poder defender el Estado de Derecho. En esta oportunidad,
se cometieron errores graves en la sociedad civil. Se creyó que poniendo a Narrala al par de Xiomara para sacar a Juan Orlando Hernández del poder, iban a fortalecer la democracia. Hoy están arrepentidos y van a pagar el precio de su equivocación. El COEP, la gente oligarca de Honduras, las empresas de sociedad civil, las ONGs, que atacaron tan fuertemente al Partido Nacional y provocaron la derrota del Partido Nacional, poniendo todas sus fuerzas y todas sus influencias a favor de Xiomara, incluyendo convencer a Narrala de que se fuera con Mel Zelaya y con Xiomara, eso los hizo entregarle el poder a la izquierda, que hoy tiene un proyecto de constituyente y de crear e instaurar en Honduras el Estado socialista. En aquella oportunidad de 2009, Mel Zelaya tenía un par de asesores internacionales, pero no estaba tan organizada la situación. Hugo Chávez apenas empezaba a establecer algunos controles internacionales y financiamientos en diferentes países latinoamericanos, y hoy esos actos de financiamiento y difusión internacional les dio resultados. Tienen muchos países controlados en Latinoamérica a través del financiamiento que se generó por medio del Foro de Sao Paulo y después de la utilización de los dineros de los estados que iban cayendo para financiar fuera de esos estados a otros proyectos socialistas, como sucedió aquí en Honduras, que con financiamiento externo prácticamente hicieron ganar a Xiomara y organizar ese partido. Pero no solo eso, Raúl. El Partido Nacional ha cometido errores también, graves. El primero de ellos fue permitir que el Poder Judicial le diera a Mel Zelaya un perdón expreso, y en eso tiene razón el Grillo. El Poder Judicial ha cometido errores garrafales. El primer error fue anular todos los procedimientos judiciales que se habían iniciado contra los corruptos y los delincuentes del poder ciudadano del gobierno de Mel Zelaya y exonerarlos de responsabilidad, ir a firmar un pacto de Cartagena, que la Corte Suprema de Justicia se hiciera la loca con todas esas cosas, la Fiscalía se hizo la loca con los procesos también, y además de eso, para las últimas elecciones, el Poder Nacional comete el error graso de no hacer valer la mayoría que tenían junto al Partido Liberal y le permiten a Libre poner representantes en los organismos electorales, y no solo eso, le permiten al Partido Liberal poner representantes que se convierten en aliados de Libre y hacen un control técnico, político y jurídico del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas, que pone al Partido Nacional al margen. Pero ese no era un derecho a la votación. El tema es que hubo un error de cálculo en el Partido Nacional. No estoy hablando del derecho de Libre, estoy hablando del error del Partido Nacional. Juan Orlando. Calcularon mal. No, no fue Juan Orlando. Ah, ya. Juan Orlando no hizo la negociación para que integraran. Ni fue un error tampoco. Electorales. ¿Cómo? Ni fue un error Juan Orlando tampoco. Pues sí hay situaciones que los nacionalistas pagamos, y lo pagamos perdiendo las elecciones. Pero esa pérdida de las elecciones del Partido Nacional es la que tiene ahora la democracia del país en un riesgo absoluto de perder la institucionalidad del Estado de Derecho. He querido hacer este repaso porque ya no es tanta la preocupación de nosotros como que quién va a ser candidato en el Partido Nacional o quiénes van a ser diputados en el Partido Nacional. El país está en peligro. Libre está avanzando. El control de la Corte Suprema de Justicia es el último rescoldo de defensa de la institucionalidad democrática que le queda al Estado de Honduras. Si la Corte Suprema de Justicia es controlada o queda la posibilidad de que Libre pueda ser una mayoría
de 8 magistrados aliado con los otros magistrados del Partido Liberal que se elijan, la democracia está perdida en Honduras. Eso es lo que dice Tommy Zambrano. A Narrala ya le cayó el 20 y anda repitiendo parte de estas cosas por todos lados. Ya se hizo cachureco. Cuando se le dijo que eso iba a suceder, y se lo dijimos 1000 veces en este programa, por ejemplo, no hicieron caso. Hoy el país necesita a un partido nacional decidido. Y este es un llamado a los 43 diputados del Partido Nacional. La democracia, la libertad, la familia, la empresa privada, la propiedad privada, dependen del Partido Nacional. La institucionalidad jurídica, la seguridad jurídica, dependen de 43 diputados en el Congreso Nacional. Equivocadamente están echándole la culpa al Partido Nacional de no querer elegir la Corte. Mire, escuchamos a Bono de Pino aquí, vimos a Redondo ahí, vimos al Grillo aquí que acaba de decir que el Partido Nacional no quiere que se elija una nueva Corte porque quiere seguir con la vieja. Hombre. Y los diputados del Partido Salvador de Honduras están listos para elegir la Corte. Dígame usted, ustedes son los que se reúnen con ellos. Están listos, no están listos, entonces no son 43 diputados del Partido Nacional también. Son 43 más 9, son 52. Más los liberales que no son allegados a Mel Zelaya, que son 14. ¿De qué estamos hablando ahí? 14, 15 diputados del Partido Liberal que no son allegados a Mel Zelaya y están tratando de pensar como liberales y tratando de defender la democracia. Entonces no es cierto que sea el Partido Nacional el que está opuesto. No logran llegar, en este instante, no logran llegar ni siquiera a los 65 diputados. No para consiguen intentar hacer, no llegan. No llegan. Si solo se quedan con los diputados de Libre y los diputados del Partido Liberal que los apoyan, no llegan a 65 diputados para elegir con 65 diputados la Corte Suprema. Esto, mire lo que le estoy diciendo, porque ya hay que votar esa campaña de que por culpa del Partido Nacional no se va a elegir la nueva Corte. Ya por culpa del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal también en su gran mayoría de diputados en el Congreso. Yo no sé por qué están con esa campaña queriéndole echar al Partido Nacional eso, tratando de justificar una medida inconstitucionalidad por la fuerza que quieren tomar en el Congreso Nacional. El Partido Nacional no se lo va a permitir. Abogado Virgilio Padilla. Quiero decir como primera providencia que no comparto ninguno de los conceptos de Honduray. Y quiero dar una declaración un poco más pedagógica, más de lectura de la realidad. En primer lugar, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y la guerra tiene de todo, tiene violencia. Aquí estamos oyendo a Anduray, escuchándolo detenidamente con un discurso incendiario. La guerra vende miedo, la guerra es el engaño, la simulación, la hipocresía, la mentira, el odio. No sé cuántos de estos conceptos se reflejan en Anduray. Creería yo que la gente debe entender precisamente eso. Pero nosotros, la sociedad, el pueblo tiene que tomar esto con frialdad, debe de entender que estos discursos de miedo, de odio, de mentira, de engaño, de simulación, son parte natural de la política. Y nosotros, el odio que nos venden, nosotros no lo vamos a devolver. Vamos a devolver inteligencia, vamos a devolver justicia, vamos a devolver astucia para obtener los propósitos y vamos a devolver amor a la patria. ¿Qué gana
el Partido Nacional teniendo una corte hostil con el Poder Ejecutivo? ¿Qué gana el Partido Nacional si se nombra una corte hostil al Poder Ejecutivo y entramos en un escenario de confrontación permanente? Yo quiero decir acá, en este foro, que Libre tiene todo el derecho, la legitimidad y la victoria democrática que le acreditan o que le justifican tener una Corte Suprema de Justicia afín. No para dominarla, no para destruir el principio de independencia del Poder Judicial, sino que se necesita una Corte Suprema de Justicia afín para hacer gobierno, para hacer desarrollo, para hacer inversión, para permitir que la riqueza venga a Honduras. Pero acá el Partido Nacional, y ustedes lo están escuchando, es un partido absolutamente destructivo. ¿Qué gana Honduras con una confrontación permanente? Libre tiene capacidad de calle, sobradamente probado, pero no queremos la calle, queremos gobernar, queremos hacer igualdad, queremos destruir la desigualdad, queremos ser amigos de todas las naciones. Así es. Pero esto es el Partido Nacional, el sembrador de la duda, el sembrador del odio. ¿Y saben qué? Si permitimos que esa semilla del odio se siembre, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Vamos a cosechar molote permanente. Por otra parte, quiero destacar el hecho de que nos enfrentamos a esto. Nos enfrentamos a esta campaña de mentiras. La política no es una disciplina de santulones, no es una disciplina de puritanos, es una disciplina donde se tiene que imponer quizá la fuerza, se tiene que imponer la habilidad, se tiene que imponer la habilidad para poder destruir a los enemigos, a los rivales. Rivales que quieren hacer de Honduras río revuelto y ganancia de pescadores. Yo quiero decirle a Anduray que históricamente la izquierda siempre existió. Vámonos hasta la Grecia antigua, hasta los tiempos de Pericles. Pericles era acusado de comunista, de destructor, porque quería democracia, porque quería igualdad entre hombres y mujeres, porque quería oportunidades para los demás, porque quería riqueza para todos. Y había unos hombres como Simón de Atenas, hijo de Milcíades, que se oponían a eso, querían la dictadura permanente. Allá Julio César era acusado de populista, era acusado de querer hacer igualdad entre los romanos. ¿Y quiénes se oponían a él? Pompeyo. Se decían a sí mismos los mejores, los optímates, los que quieren el engrandecimiento de Roma. ¿Y saben qué? Venció César. Venció César porque tenía la justicia de su lado. Y así nosotros también tenemos la justicia de nuestro lado. Y no solo tenemos la justicia, tenemos los argumentos, tenemos las razones. ¿Saben qué han hecho de Honduras esta gente? El país más pobre de América, el país más desigual de América, y quieren persistir en lo mismo, quieren persistir en el engaño, quieren persistir en la mentira. Libre es el partido del futuro. Es el partido del futuro porque tiene un fondo, tiene una doctrina clara. No es perfecto, pero tiene sustancia. Libre tiene la organización necesaria,
Y Libre tiene lo que no tienen ninguno de ellos, tiene el liderazgo. Ningún partido en Honduras tiene el liderazgo que nosotros tenemos y nos va a conducir a la victoria y a conseguir los objetivos. Con la paz, con la inteligencia y con la razón. Bien, voy a hacer una pausa. El abogado Áfrico Madrid, debemos recordar primero, hay que pedir legalizar la Junta Directiva del Congreso Nacional previo a elegir nuevos magistrados, porque si no esa elección tendrá graves vicios de nulidad, dice el abogado Áfrico Madrid. Don Melvin López Herrera, buenos días. Se le olvida a Fernando Anduray que queriendo controlar las Fuerzas Armadas le dio 4.000 millones de lempiras. Sustituir el Ministerio de Agricultura por las Fuerzas Armadas. Se olvidó que el incondicionalismo de las Fuerzas Armadas alcanzaron su máxima expresión cuando se coludieron políticamente al no garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Se le olvida que la alternativa el 5-5 del 2009 sigue siendo diputado, presentó junto a 3 diputados nacionalistas un proyecto para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, parte de lo que me dice, y doña Socorro Castellanos, feliz día, estimado periodista Baleares, grato ver su programa algunas veces, porque escuchar a Anduray es como escuchar la extensión del mismo demonio. Bendiciones y adelante. Don Gilberto. Bien, bueno, primero refiriéndome siempre a las acotaciones que hacía don Fernando. Primero, bueno, no estamos por el control de la Corte por una constituyente, ¿verdad? Eso es como humo, ¿verdad? Que se ha vendido bastante, siempre tratando de levantar el fantasma del golpe de Estado, del socialismo terrible, que es dictador y no sé qué en América Latina y que nos va a llevar a la pobreza, ¿no? Todos los argumentos que utiliza pues permanentemente la derecha. Luego me sorprende ver a un nacionalista, ni siquiera voy a decir a don Fernando, sino a un nacionalista antimilitarista, opuesto a que se apoye a las Fuerzas Armadas o a que el gobierno pues tenga una buena relación con las Fuerzas Armadas. A mí me parece que es necesario cuidarlas, es obvio, ¿verdad? Ya hubo contradicciones en el pasado y la verdad es que también encontramos unas Fuerzas Armadas que, al contrario de lo que se podía pensar por todo lo erogado durante los 12 años en el presupuesto para ellas, pues bastante debilitada, ¿verdad? Y bueno, habrá que ver si esa institución alguna vez se puede intervenir, ¿verdad? Porque también sus presupuestos siempre fueron oscuros. Vamos a ver en esta administración si eso se puede. Honduras necesita Fuerzas Armadas ahora. Bueno, siempre hemos necesitado Fuerzas Armadas. Cambió el discurso. No. Lo que pasa es que unas Fuerzas Armadas profesionales, no unas Fuerzas Armadas para golpe de Estado, Fuerzas Armadas para asuntos humanitarios, Fuerzas Armadas para combatir el crimen, pero no Fuerzas Armadas para dar golpe de Estado y para reprimir a la población civil, que fue lo que tuvimos durante 10 años. Don Fernando, a mí me tocó personalmente pelear contra policías militares en la calle por defender un derecho o por hacer una manifestación. Trabajando también, hombre. Yo no estoy trabajando. No, pero la en el gobierno militar ahí está. Si no la sacan a la calle hubiera sido un desastre más grande todavía la inseguridad en el país. Sí, la agarraron, la escondieron porque era la policía personal de Juan Orlando. Exactamente. Dijeron, y ahora la ya no es la policía trabajando por si es la que le defendía la casa a Juan Orlando. Y sin esa Orlando, policía no hay seguridad en el país. No, claro que sí puede haber, sobre todo si se aplica además en la base del problema, ¿verdad? Porque la base del problema no es tener más policías y más militares, la base del problema es tener más justicia social, menos necesidades de las grandes mayorías de la población, menos gente en la pobreza. Eso, cuando hablemos de seguridad, hablemos fundamentalmente de la seguridad que el Estado debe brindar al ciudadano según la Constitución de la República, por lo cual además también creció el presupuesto de este año en la proyección que se hace, porque se va a atender justamente a los sectores más vulnerables y más abandonados durante tanto la narcodictadura como lo que ha sido todo el modelo constitucional. La alianza no solo fue con Salvador, o sea, Salvador sumó importantes, digamos, sectores o personalidades. La alianza fue también con Dori Gutiérrez. 700,000 votos. No llega ni a 300,000, pero bueno, en sus cuentas son como 5 millones, más hondureños, más votantes que... Bueno, Dori Gutiérrez, que ha hecho un extraordinario papel, y también, por supuesto, Milton Benítez con la Honduras Humana, que tuvo bueno, que ha tenido pues
una crítica permanente, ¿verdad?, al sistema, al Partido Nacional. Entonces, mire, hay una cosa que sí es cierta, que dice don Fernando, dice que cuando la izquierda se instala, ¿verdad?, no permite que la derecha vuelva al poder. Yo sí quisiera luchar el resto de mi vida para que la derecha no vuelva al poder. Si Libre va a ser superado, que sea superado en algún momento por otra fuerza más progresista, por otra fuerza más comprometida con el pueblo, si eso acaso es posible, pero de ninguna manera eliminar los mecanismos democráticos. Pero sí, yo sí creo que hay dos instituciones que efectivamente han caído en una decadencia bastante fuerte, que ya no pertenecen a esta época y que hay muchos jóvenes interpretándolo además, que son tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, ¿verdad? Con cada vez menos vigencia, ¿verdad? Ahora, o sea, sí es cierto que nosotros somos parte del Foro de Sao Paulo, también esto me gustaría mucho aclararlo, pero nunca el Foro de Sao Paulo se dedica a financiar campañas. Tal vez algunas veces hay algunas charlas, lo digo porque se ha hecho crecer además internacionalmente una idea del Foro de Sao Paulo como un cónclave de gente de izquierda súper radical y perversa, y ahí lo que hay es un montón de intelectuales analizando la situación económica, política y social del país y algunas conferencias. Eso es lo que recibimos del Foro de Sao Paulo. Pero si recordamos cómo la Embajada Norteamericana nunca pudo justificar, por ejemplo, 10 millones de dólares que se utilizaron para la campaña de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, que supuestamente eran para fortalecer la democracia. Por cierto, 10 millones de dólares también le dieron a Violeta Barrios de Chamorro allá en los años 90, cuando 10 millones de dólares era mucho más, para ganar la campaña contra Daniel Ortega en aquellas elecciones después de la caída del muro de Berlín y toda la caída de Europa del Este y el bloque socialista, ¿verdad? Ahí están los registros del dinero que entró a través de un banco mexicano a Honduras para esa campaña. No. Sí, multimillonario. Sí, miren, fue una campaña multimillonaria la de Libre, pero toda financiada por la base, por la militancia, y lo digo yo porque además a mí me tocó también ver ahí, saludo al Territorio 1, ¿verdad?, que son 27 colonias, 22 centros, 37 colonias, perdón, 22 centros electorales, más de 500 personas poniendo de su propia bolsa, su casa, su comida, su tiempo, su esfuerzo. Nunca recibimos un dinero, ¿verdad?, más allá del que dio el Consejo Nacional Electoral para la capacitación y para las mesas, ¿verdad?, que ese es el tema de sus alimentos, ¿verdad? Lo del Pacto de Cartagena también incluía, y eso tampoco parece que no lo recuerda don Fernando, nuestra participación como partido político, incluso casi por decreto, ¿verdad?, que no lo hicimos por ahí, nos fuimos a recoger las firmas, y también nuestra participación en lo que fue el Tribunal Superior Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, también nuestra participación en el Registro Nacional de las Personas como una nueva fuerza política que tenía derecho a hacerlo. Es decir, no hemos estado en ninguna de estas instituciones por una dádiva o porque se nos haya entregado un derecho por encima de lo que nos correspondía, sino por el clamor popular expresado en las calles justamente después del golpe de Estado, cuando se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular y posteriormente, ¿verdad?, el Partido Libertad y Refundación. Dice don Fernando que el último rescoldo que le queda a la democracia hondureña es la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé en la visión de quién puede caber que esa Corte representa los intereses del país. Una Corte que se ha manifestado en las últimas horas a favor de una demanda internacional contra las finanzas del Estado. Una Corte que ha dado sobreseimientos definitivos también en las últimas horas a una gran cantidad de casos de corrupción del Partido Nacional, del partido de don Fernando Anduray, ¿verdad? Personajes súper conocidos, ¿verdad?, por todas las tragedias que se dieron en salud, por los robos en el Congreso Nacional, por las partidas confidenciales y por su vinculación directa con el gobierno de Juan Orlando Hernández y sus artimañas para enriquecerse de manera ilícita durante tanto tiempo, ¿verdad?, y para volverse pues un narcotraficante reconocido ya internacionalmente. Dice Virgilio, ¿verdad?, que uno de los últimos, que la guerra es la extensión de la política por otros medios. Se vale al revés, ¿verdad? La política es la guerra por otros medios, no, es la extensión de la guerra por otros medios, ¿no? Pero el último criterio de la razón, decían algunos, también es la fuerza, ¿no? Y la fuerza, desgraciadamente, está en ahora mismo, digamos, en la política, en cómo se vive actualmente, donde tiene mucha influencia en los medios de comunicación y por supuesto tiene mucha influencia en las redes sociales. Nosotros estamos sumamente optimistas con
la respuesta popular que hay con la necesidad del cambio de la Corte Suprema de Justicia. No necesariamente parcializado a una mayoría de libre, pero sí hay lo que pasó, lo mismo que pasó en las elecciones, un anticachurequismo, ¿verdad? De hecho, muchas podrán ser las proporciones, como las que habló aquí don Fernando, de 6, 5, 3, 1, ¿verdad? Pero en realidad el Partido Nacional no se merece ningún magistrado. No por la cantidad de diputados que tenga en el Congreso Nacional, sino porque tiene sobre su espalda, ¿verdad?, el peso del saqueo, del robo, del narcotráfico, del crimen organizado, del asesinato político, de aquellas barbaridades que pasaron en las cárceles, ¿verdad?, durante 12 años. Recuerdo que tenemos, creo que el récord mundial de muertos en cárceles, un 14 de febrero, por cierto, ya vamos a cumplir aniversario de eso, hace más de 10 años, más de 159 presos quemados, ¿verdad?, en una penitenciaría, al viejo estilo también de Ricardo Maduro, también que quemaba cárceles, y del Partido Nacional, ¿verdad?, con ese odio profundo que le tienen a la pobreza, y con esto que decía Virgilio, ¿no?, que realmente venden una idea radical, negativa, pesimista, de confrontación, ¿verdad?, cuando nosotros estamos sugiriendo el diálogo, las formas democráticas. Hemos luchado 12 años para democratizar este país, lo hicimos en las calles, lo hicimos con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucho sacrificio, y creemos que la mejor forma de dirimir los problemas en nuestra sociedad, sin duda, son los métodos democráticos, el debate y el diálogo abierto. Fernando, lo que ha dicho Zambrano, que con mayoría simple se elegiría la Corte, ¿va a pasar eso? Esperemos que no, porque eso colocaría a la Corte Suprema de Justicia en una situación tan irregular como el mismo Poder Legislativo. Cuando Mel habla de la creación de las condiciones para montar la constituyente, habla del control del Congreso, del control de la Corte, el control del Ejecutivo, más el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía. Y lo que decía Virgilio, el control de calles. Mira, Raúl, hay una cantidad de venezolanos entrando al país que vos no sabes si son de oposición o si son inmigrantes que van para Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que hay muchos que se están quedando en el país. En el 2008, 2007, se mandaron algunas gentes de izquierda a capacitarse en lucha de calles allá a Venezuela, y los pasaban por Nicaragua también. Y después vinieron aquí y organizaban los famosos colectivos y esas cosas. No estamos frente a una cosa improvisada, estamos frente a una situación planificada, organizada y pensada desde hace muchos años. La gente que está en el día a día, en el funcionamiento del país, sabe que estos síntomas son inequívocos. Hay una preocupación muy grande. Cuando yo hablo del papel del Partido Nacional en este momento, me estoy refiriendo a que no podemos cometer errores ni podemos ceder la cuota de poder que el pueblo hondureño nos dio. Dice el Grillo que el Partido Nacional no debería tener ningún magistrado. Ninguno. ¿Y dónde se metió el Grillo ese 1.300.000 cachurecos que votaron en las elecciones por el Partido Nacional? A pura bolsa solidaria. ¿Verdad? No importa, son 1.300.000 votos nacionalistas. Comprados. Que deben respetar. Y eso es lo que esta gente no hace. No respeta. No respetan, hombre. Si el Partido Nacional tiene una cuota en el Congreso, ¿por qué no la puede hacer valer? Claro que la tiene que hacer valer. ¿En qué nos tuvo Mel a nosotros en el 2017 fue que se eligió esta corte, ¿va? 2016. Sí. 2016. Sí. 2018. 2018. Sí. ¿Qué hizo Mel? Nos tuvo en 6, 7 votaciones. Hizo valer los diputados que tenía libre en el Congreso Nacional. Y al final, nosotros estamos conscientes de que va a haber y debe haber nueva Corte Suprema de Justicia, porque debe cumplirse la Constitución de la República. Facilito está integrar la Corte Suprema si respetan la votación del pueblo, hombre. ¿Cuál es el problema de respetar las cuotas de poder que el pueblo dio?
Nosotros no cuestionamos los 50 diputados que le dio al Libre el pueblo, no cuestionamos los 22 diputados que el pueblo le dio al Partido Liberal, ni los 10 diputados que le dio al Partido Salvador de Honduras. Entonces, ¿por qué diablos cuestionan los 44 diputados del Partido Nacional? Por su origen. ¿Por qué no quieren? ¿Cuál es el origen? El mismito del Partido Liberal. No es el mismo. El mismito del Libre. No es lo mismo. La misma gente que fue a votar. No es la misma gente. No, señor, no se equivoque. No es la misma gente. Es la voluntad popular. Sí, el pueblo votó sí, porque no así parece, pero no es exactamente así. El pueblo votó porque no existieran poderes absolutos, ni en el Congreso Nacional, ni en la Corte El Suprema pueblo votó en medio de una campaña de miedo, después de un golpe de Estado, después de fraudes electorales, en medio de una gran crisis económica. Quieren que el Partido Nacional se quede callado y que ellos hagan lo que se les antoje. No es lo mismo. No, señor. Ni siquiera compare un votante de Libre con un votante del Partido Nacional. Hondureño, ¿cómo no voy a comparar? No lo compare. No son los mismos votantes, no son los mismos hondureños tampoco. No nos compare con el Partido Nacional, por favor. No nos compare, se lo digo. No nos compare, es que eso nos ofende a nosotros, a los de Libre, al pueblo, al que andaba en las calles luchando. Nos ofende que nos compare con un que los nacionalistas no son luchadores y no es pueblo trabajador y pueblo que es dueño de este país. Pueblo explotado y pueblo enajenado también. No se equivoque. Que votan por el amo, que votan por la dictadura. Por el amo está votando usted, que si me le ordena que se ponga de rodillas, ahí se pone de rodillas. Jamás, ni he sido melista, ni he sido liberal tampoco. El Partido Nacional no tiene por qué doblegarse y tiene que hacer que se respete la voluntad popular. Y la voluntad popular es que no haya poder absoluto en la Corte Suprema de Justicia. Ahí la integración debe hacerse conforme votó el pueblo hondureño, ya que no quieren respetar la capacidad de la lista que dio la Junta Nominadora para elegir ahí, lo que quieren imponer la gente incondicional, pues tienen que respetar por lo menos numéricamente todo lo que el pueblo hondureño decidió en las elecciones de 2021. Miren qué facilito es. Es fácil, solo respeten lo que el pueblo decidió, pero no quieren. Ahora resulta que los votos del Libre no se pueden comparar con los votos del Partido Nacional. Los votos del Libre son menos que los del Partido Nacional. Quítenle usted los votos de Salvador Narrala y van a ser minoría siempre. No. Ya no, quítele los votos de la gente que resentida votó contra el Partido Nacional y va a encontrar que el Libre es un partido minoritario, no es un partido mayoritario. Cambió la historia, y que el Partido Nacional es la mayoría de la gente en este país, le guste o no le guste. Y ustedes contribuyeron a cambiarla. Por eso tienen que buscar las acciones de fuerza. Esa amenaza de que van a elegir sin la mayoría que manda la Constitución a la Corte Suprema de Justicia es poner al país en una situación de ilegalidad y inseguridad jurídica permanente. Padilla. Bueno, yo quiero destacar de que este es el mundo de las opiniones, ¿no? Y opiniones sesgadas y a veces parcializadas. Yo me quiero separar de eso un poco. Quiero tratar de ser lo más imparcial posible y, como te dije al principio, Raúl, hacer de esto algo pedagógico, algo que quede, que sirva de alguna utilidad para la sociedad. Nos acusan de populistas, pero yo quiero decirle a la opinión pública que la democracia siempre tiene el componente populista, ya seamos de derechas o de izquierdas, porque siempre hay que satisfacer a la clientela, sí, siempre hay que atender al votante. Y en ese esfuerzo de mantener la popularidad, de mantener el cariño, de mantener la aceptación de la gente, es necesario atender bajo el principio de la generosidad. Y eso es lo que somos nosotros. Por otra parte, y hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia, la política no es matemática. La política no es proporciones. La política es intereses. Y el interés nacional en este momento es que el Poder Judicial sea afín al Poder Ejecutivo. Porque una confrontación permanente entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo, lo único que puede resultar es calle
y más calle. Y el país necesita no calle, el país necesita estabilidad. Yo quiero decirle a Fernando Anduray, yo quiero decirle al Partido Nacional, yo quiero decirle a la oposición, al Partido Libre, que el trabajo de un político no es el incendio, el trabajo de un político no es el desorden, el trabajo de un político es crear estabilidad, porque solo en la estabilidad puede venir la prosperidad, puede venir la inversión, solo en la estabilidad puede venir el trabajo. ¿Y qué necesita Honduras en este momento? Honduras no necesita miedo como el que vende Anduray. Honduras no necesita amenazas. ¿Vende miedo Anduray? No lo está escuchando, Raúl. Que viene el comunismo, que nosotros no vamos a tener trabajo, que los periodistas son los primeros que desaparecen. Raúl, ¿y cuando está diciendo que si no hacemos lo que ellos quieren va a haber calle? Nosotros, Anduray, ¿quién está amenazando aquí? Necesitamos la estabilidad que tú no das, que tú no vendes. Necesitamos prosperidad, Anduray. Y si tú eres enemigo del gobierno, estás totalmente demodé, porque estamos en una etapa de la historia en que debemos juntarnos todos para apoyar a Honduras para hacer prosperidad. ¿Qué prosperidad va a haber con ese discurso de ustedes? No puede haber nada. Es decir, tú ofreces un mundo sin futuro. En cambio, nosotros somos el optimismo, la alegría y el trabajo. Decirte que esa costumbre de ser juez de los demás tiene que terminar. Eso de andar señalando, de andar juzgando y condenando, que en la mayoría de los casos son mentiras, no tiene sentido. Y finalmente, Raúl, decirte... Mentiroso Anduray, Padilla. Mentiroso Anduray. A darle cuerdo, hombre. Bueno, son opiniones basadas en la pasión. No, pero usted dijo que basadas en la mentira. Nos quiere engañar. Y quiere engañar a la opinión pública. A Gilberto y a mí no nos va a engañar, pero engaña a la gente. Y decirte, Anduray, que aquí está en juego el orden constitucional. Es correcto. En algún momento, totalmente de acuerdo. Si nosotros seguimos en el principio de que la política es el arte de en río revuelto ganancia de pescadores, en algún momento alguien puede invocar el rompimiento del orden constitucional. Y eso no le conviene a nadie. Correcto. Es decir, ustedes tienen que entender que Libre tiene todo el derecho y la legitimidad para encabezar y controlar, no para destruir la independencia, la Corte Suprema de Justicia. Libre tiene todo el derecho a tener un gobierno en paz, un gobierno con estabilidad, y ustedes no quieren permitir eso. Y bueno, si persisten, ¿cuándo se rompe el orden constitucional? ¿A los 7 años y 10 días? ¿O a los 7 años y 6 meses? ¿O a los 8 años? ¿O es que pretenden quedarse con el Poder Judicial para siempre? No lo vamos a permitir. Nosotros también vamos a reclamar nuestro derecho, con la razón o por la fuerza, pero es nuestro derecho. Así que yo le pediría al Partido Nacional... ¿Con la razón o con la fuerza? Claro, un derecho como todos los derechos. Como todos los derechos. Porque bueno, si vos no podés defender tu derecho, estás condenado a perder. Nosotros también tenemos derecho a exigir por razón o por la fuerza lo que le corresponde al Partido Nacional. Ustedes no les corresponde. Nosotros somos el gobierno. Y déjame decirte finalmente que es peligroso para Honduras. Es peligroso ese juego del Partido Nacional de obstaculizar la elección del Poder Judicial. Es peligroso ese juego y ustedes son los responsables de cualquier cosa de pase por estar en una posición obstinada de no elegir el Poder Judicial. No somos responsables de nada. Porque nosotros, y usted lo sabe, nosotros tenemos todo el derecho y la legitimidad de encabezar ese Poder Judicial. No le dio el pueblo porque eso. Queremos la paz. El pueblo no le dio eso. Queremos la estabilidad. Ustedes aceptarían 3 magistrados, don Fernando. Queremos un cambio en el Poder Judicial. Y si ustedes persisten en estar lo mismo, tendrán su respuesta.
Nosotros no nos oponemos a que Libre tenga 6 magistrados. Pero ustedes, pero ustedes van a tener menos de 5. Ustedes van a tener 3. Apenas ajustan 3. ¿Por qué? Están luchando por el 4. Porque ya sabemos cómo está el Partido Nacional al interno en su bancada. No se equivoque. Incluso el voto público no les va a funcionar como usted. Ya va con la estrategia de querer dividir a los cachurecos ahí. El Partido Nacional está unido. Están divididos. No se equivoque. Bien divididos. Los divididos son los de Libre. No. Que no se han puesto de acuerdo con Calix todavía. Ya estuvo eso. No, ya señor. ratos. Don No, Fernando. señor, no se equivoque. Y luego, Raúl, 3 magistrados tienen. las amenazas han sido constantes en este programa. Y no merecidos, además. Constantes han sido las amenazas. ¿Te han amenazado? ¿No? Si no quiere el Partido Nacional, hay calles. Si no cumplen los Vamos a la términos, calle. si no cumplen el derecho. Así atemorizaron al pueblo hondureño en las elecciones de 2021. Que si ganaba el Partido Nacional no iba a haber paz en este país. No, si se la robaron Con otra esta vez. amenaza de violencia se montaron en el poder y el pueblo hondureño se equivocó, cayó. No tromos los Y violentos y atemorizaron a nosotros Narrala y tenemos Narrala 200 se fue a mártires. meter como muchachita ahí, a apoyar a Libre, en una alianza que al final les dio el poder. Hoy están aquí queriendo y respetar la cuota de poder que el pueblo, 1.300.000 nacionalistas, le dio al Partido Nacional. ¿Cuántos magistrados van a aceptar? El Partido Nacional tiene derecho a 5 magistrados en la Corte. 3 van a tener. ¿Por qué 3? No les ajustan los números. Bueno, pero a vos tampoco te ajustan. Bastante. ¿Qué vas a hacer? No, claro que sí. Ahí ¿Vas a mandar a matar a diputados nacionalistas? No, nosotros no somos cachurecos. Van a no, Mire, ahí les dijo el general Vázquez Velázquez. Revisen, desclasifiquen las informaciones de la muerte de Isis Obed, les dijo en el 2009. Que las Fuerzas Armadas, que la gente que tiene información la desclasifique para que mire quiénes son los que mataron a Isis Obed. El general Vázquez Velázquez se los acaba de decir públicamente. El ladrón de carros, Vázquez Velázquez, el golpista. No importa si es ladrón, no importa si es asesino. Está hablando de no asesinos. importa si es golpista. No nos equivoquemos. Respeten lo que el pueblo hondureño decidió. ¿Por qué no? Ese mequetrefe. ¿Por qué no respetan lo que el pueblo hondureño decidió? Porque tiene que venir Virgilio aquí a decir que si no hacen caso los nacionalistas, entonces va a haber pleito de calles. Lo mismito de las elecciones del 2021. Pues sí, si no es por el Listos derecho. para hacer relajos en las calles. Listo, todo Quieren hondureño. estabilidad, dice Virgilio, que tienen derecho a gobernar en paz. Decirle al Grillo que deje de estar sacando a la gente a fregar en la calle, hombre. Tiros colectivos de Libre lo sacan todos los días a hacer relajos, hombre. ¿O son cachurecos los que se pelearon en el servicio civil la semana pasada? No, eso sí eran de Libre. ¿Ah? Eran de Libre, hombre. ¿Quiénes son los que andan haciendo relajo en los ministerios, en salud pública? ¿Ah? ¿Quiénes son los que están haciendo relajo ahora con los magisterios, con los colegios magisteriales? Nada tiene que ver el Partido Nacional con toda la inestabilidad política. Y aquí hay que quedar claros en una cosa. Solo la historia. Si funciona el sistema democrático, si hay paz en el país, si hay tranquilidad, si hay seguridad jurídica, la democracia y el Estado de Derecho funciona. No hay necesidad de cambiar el sistema. Pero la propuesta de Libre y la de Xiomara en Argentina es cambiar el sistema. Claro que sí. Quieren un sistema socialista. No. Y eso implica un nuevo orden constitucional. No puede haber en Honduras un sistema socialista con la actual constitución de la República. Y quieren que nosotros, ante tanta amenaza, campaña de odio, dicen. Virgilio dice campaña de odio. Odio es el que está metiendo aquí el Grillo diciendo que los votos de Libre no se pueden comparar con los cachurecos. Sí, no se pueden comparar. Ese es odio. No, yo no los odio. Porque el pueblo hondureño debe tener unidad, debe tener paz, debe vivir en armonía. No estar generando esas posiciones de división permanente. Entonces baja el tono. Entonces, el tema es que tengo... Baja el tono, si quiere armonía, porque el tema es que tengo... Yo te voy a contar una historia. El tema es que tengo a dos, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, Raúl está callado. Si no tendríamos los tradicionales tres. Yo te voy a contar una historia. Es que no le gusta ser minoría, por eso no acepta que solo van a tener tres magistrados. Volvamos al tema de la Corte. ¿Por qué no pueden respetar ese orden numérico? Ya lo dijo Virgilio, no es matemática. Es que la política no es de matemática. No es solamente matemática. ¿Por qué no? No solamente es matemática. Porque, no solamente es matemática. De acuerdo. Correcto. Eso implica que los números matemáticos de las elecciones... Dicen una cosa. Los de Xiomara son válidos. No.
Salgámonos de ese debate. ¿No son válidos o son válidos? Salgámonos de ese debate. No, numéricamente no, porque nosotros hemos respetado esos números. Partido Nacional ha respetado esos números. Usted no han respetado la vida. Respetamos la elección de Xiomara. Respetamos que Libre tenga 50 diputados ahí. 50 ¿Y por qué no respetan que el Partido Nacional tiene 44 diputados en el Congreso? Por lo que representa. Es por lo que representa. Entonces es lo que vos querés. No, es una visión. Lo que vos crees que representa. Es una visión. Vos representás el comunismo aquí, yo respeto la democracia, sin embargo te acepto que tenés derecho a 6 magistrados en la Corte. No, son 8 los que vamos a tener. ¿Por qué vas a tener 8? Porque somos mayoría. No, señor, no hay mayoría. Y ustedes tienen que acostumbrarse a ser minoría y cada vez tener más 8. minoría. Y miren, más minoría. No tienen en el Congreso las mayorías para tener 8 magistrados. No se los permite ni el Partido Liberal, ni el Partido Salvador de Honduras, ni el Partido Nacional. Están perdidos en la Corte. Si hacen una aberración y otra ilegalidad por medio de la fuerza, el país va a estar permanentemente en una situación de inconstitucionalidad que señalaba Virgilio, y no es por el Partido Nacional. Aquí, lo decía el otro día en un comentario editorial, don Rodrigo Bon Arévalo, se anda buscando poner en situación de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia porque ya el Congreso está en situación de inconstitucionalidad. El único que quedaría constitucionalmente constituido es el Poder Ejecutivo, y porque la juramentó una juez. Y con eso van a argumentar la razón necesaria para decir que el país debe retornar a la constitucionalidad y que hay que montar la constituyente. Eso es libre. Eso es la estrategia socialista. Esto es la destrucción de todo el andamiaje histórico de la democracia. Sí, el andamiaje histórico de la democracia de Honduras. Esa es la élite, Honduras en libertad. La élite económica que han defendido los partidos Honduras tradicionales. En paz, en tranquilidad, ¿Cuál en libertad? paz? ¿Cuál tranquilidad si la gente se va de este país? La gente se está muriendo de hambre. Hay 75% de nos pobreza. van a llevar a unos niveles de confrontación que hay que fue el neoliberalismo el que nos trajo acá, el gran defensor del neoliberalismo. Que la comunidad internacional en este momento no debe quitar sus ojos de Honduras, y que todos esos veedores internacionales que han venido con el proceso de la Junta Nominadora y todos los organismos internacionales que han estado haciendo llamados a que se elija una nueva corte en paz y en orden, deben estar acompañando al pueblo hondureño, que no permitan y que cuestionen y que no vayan a reconocer los actos de ilegalidad que están anunciando que van a cometer. En este programa, hoy lo vamos a revisar en la noche y vamos a contar por lo menos 3 o 4 veces que han amenazado con usar la fuerza para imponer una Corte Suprema de Justicia. Ya la perdieron. No, señor. Ya la perdieron. No, señor. No tienen ni mayoría ni los números necesarios para hacerlo. Sin pasión, Anduray, el Poder Judicial es un desastre. Es un desastre. Porque está en manos de ustedes. Yo soy abogado, he sido hasta que el presidente Zelaya y doña Xiomara Castro me invitaron a formar parte de su gobierno. Yo he sido un litigante permanente y el Poder Judicial es inaccesible, inabordable, tiene muchísimos problemas y el Partido Nacional lo ha dirigido. Imagínate cómo diría un Estado socialista. Lo ha dirigido permanentemente. Esa es una suposición tuya, una opinión basada en la parcialización, pero el Poder Judicial debe transformarse y el Partido Nacional. Hasta ahí estamos de acuerdo en que necesita una transformación permanente y la transformación es permanente. Ha sido controlado porque tienen que evolucionar permanentemente esos órganos. No han evolucionado. ¿Qué ha evolucionado? Han involucionado. Hay muchas cosas que han mejorado. Que con la oferta de gobierno, con el hecho de que ganamos las elecciones, tenemos todo el derecho y la legitimidad para conducir el Poder Judicial. El pueblo hondureño no les dio ese derecho. El fracaso del Partido Nacional en la conducción del Poder Judicial ha sido verdaderamente decepcionante. No estamos pidiendo que nos dejen dirigir, hombre. Hoy, esa sentencia contra no estamos pidiendo que nos dejen dirigir. De Honduras, yo quería preguntarle eso. Pregúntele al Procurador General de la República si ¿Usted está de acuerdo con esa declaración de la Corte Suprema que obliga al Estado de Honduras a pagar más de 3.600 millones de lempiras
a una transnacional. Esos son los intereses que ustedes defienden. Mire, esos son los intereses que ustedes defienden, Fernando. La pregunta tramposa. No es tramposa. Es tramposa. No es la tramposa, pregunta. porque siempre el Estado estuvo para fortalecer al capital transnacional anda a y hablar al con capital tu de la procurador, élite. hombre. Pues si es que está legal. Vos hablaste con el procurador, si lo elegiste, hombre. Si ustedes lo habían elegido por 4 años y medio al otro, por eso fue que movieron el periodo. Procedimientos judiciales correctos. Y el procurador que ustedes tuvieron. Pregúntele. Y el procurador que ustedes tuvieron Le 4 años y medio. desde la Corte Suprema 4 años y medio tuvieron un procurador cuando su tiempo. Le está diciendo que no pudo años. seguir los procedimientos. Defendiendo al capital transnacional. No estoy defendiendo la deuda que nos están haciendo pagar a todos los hondureños a empresas privadas transnacionales. Yo no sé ni quién es la empresa, no sé ni quién es la empresa, pues ni es su por qué. naturaleza defender todos los intereses extranjeros, no los intereses nacionales. Y como aquí abogado, lo que necesitamos es que se defienda como los intereses abogado del tampoco pueblo. conozco el juicio. Yo quiero contar un cuento. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo con que al Estado de Honduras se le siga haciendo eso. Ojalá. Y se lo digo categóricamente. Permítanme, y antes que cuente el cuento Padilla, voy a hacer una pausa. Me dicen aquí los televidentes. Buenos días, me dice el abogado Jorge Pineda. Los panelistas, ¿qué sección? La del abogado Padilla, quien lo he admirado por sus ideas, pero el entreguismo a libre se le sale por las venas. Se nota que se elige una corte violentando los preceptos constitucionales. Me acuerdo con la elección de la corte pasada. El abogado Padilla fue uno de los conductores que se amplió el plazo para la elección de la corte y está en videos. Esa elección es lamentable, dice el abogado Jorge Pineda. Aquí me dice, saludos al líder defensor del Partido Nacional, Fernando Anduray, don Héctor Rivera desde Huinope. También dicen aquí, buenos días Raúl. Muy pocas veces estoy de acuerdo con don Fernando Anduray, pero tiene razón, el pueblo votó de esa manera para que no hubiera poderes absolutos. Yo soy nacionalista. No voté por ningún nacionalista, creo que voté de manera preventiva y lo digo así por las dudas que se tenía de gobierno o se tiene de gobierno. Los puntos divergentes entre estos panelistas tienen razón. En mentira que tiene 1.300.000 votos, es mentira que tiene 1.300.000 votos y lo digo como nacionalista. El presidente argentino Alberto Fernández declaró que está dispuesto a competir en una primaria contra otros dirigentes del oficialismo para definir al candidato a las elecciones generales de octubre, en un reconocimiento de que no cuentan con el apoyo interno suficiente para buscar la reelección. Seguramente se verá en una primaria. Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a que la gente opine?, señaló el mandatario en una entrevista con Radio Urbana Play de Buenos Aires. En el año 40 de la democracia, lo que más quiero es profundizar la democracia. Argentina tiene un historial de personalismo que no quiero imponer. En muy contadas ocasiones, el partido peronista gobernante definió sus candidatos por elecciones internas. Y Fernández sería el primero de esa fuerza política que en ejercicio del poder y habilitado a un segundo mandato se somete a una primaria. Las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas paso están previstas para el 13 de agosto. Todas las fuerzas políticas deben presentarse más allá de que llevan a un solo candidato. La ley electoral establece que un partido queda habilitado para competir por la presidencia si obtiene un mínimo de 1.5% de los votos en una paso. Este ha sido un informe para la entrevista. Abogado Padilla, usted tenía la palabra. Sí, yo quiero contar una anécdota, un cuento. En la literatura de la antigüedad había una técnica que se llamaba la técnica del simposio o el banquete, que eran unas reuniones así como entre amigos, así como estamos nosotros acá. El más famoso es el banquete de Platón. Y entonces, en esa, discutiendo filosofía, discutiendo política, discutiendo medicina, hablaban, ¿no? Pero cada uno respetaba el espacio del otro. Y entonces llegaron a conclusiones grandísimas, y es en el banquete donde Sócrates lanza su teoría del amor. Pero fue decayendo la cultura, ¿no? Fue decayendo y decayendo, y hay otro banquete, ya cuando Grecia estaba en decadencia, que es el banquete de Luciano. Y entonces llegaban los políticos, y llegaban los artistas, y llegaban los médicos. Y algo que pasa cuando la gente tiene decadencia es que le da como arrogancia,
le da como una gran presuntuosidad, le da como, se ofende porque cree que siempre tiene la razón y además grita y se quiere imponer. Y entonces en ese banquete decadente, ¿sabes cómo terminó? Dándose todos de golpes y se deshizo la fiesta. Cuento esta anécdota porque para hacer ciencia, para hacer filosofía, para hacer verdadera política, siempre se necesita educación y siempre se necesita escuchar al interlocutor. Hablando de educación, y al que le caiga el guante, que se lo plante. Hablando de educación, Para usted hacer mencionó ciencia. a Pericles aquí y dijo que a Pericles lo acusaron de comunista. Año 495 antes de Cristo. Un poco antes, un poco para acá. Un poco para acá. No existía el comunismo. No. Pero sí, Deje la de democracia. inventar. Pero la lucha de clases Sí, siempre la Deje de democracia. querer dar Sí, clases la aquí democracia. manipulando. Sí, había gente que se oponía, El que se comunismo comía la libertad. aparece con Carlos Sí, Marx. sí. Lo que existía antes era una tesis materialista, militarista, de carácter histórico. No quieres entender. Que no tiene quieres nada entender. que ver con el comunismo. No quieres entender. Usted ha no quieres pretendido entender aquí- que no te enredas en las palabras. No, lo que queremos no, es no, igualdad. es una Lo que metáfora. queremos es El que respeto se para las enreda en las mujeres. palabras Lo que es queremos usted. es trabajo. Lo que queremos es Virgilio. inversión. Lo que queremos es seguridad. Y le Pero voy a decir una tú cosa. estás Y obsesionado. Ya que quería hablar de Pericles, ya está hablando de educación. Claro, la educación. Pericles, el gran orador. El gran orador. El gran gobernante de Atenas. Claro, el gran magistrado. Que Estratego. Nos fuimos a la antigua Grecia, pues, que sigamos. tiene en su máxima construcción el discurso fúnebre. Bueno, no. En donde estableció decirte- las bondades de la democracia y luchó por concederle al pueblo el voto. Claro, eso. Solo dejó por fuera los esclavos Las y mujeres. los extranjeros. Y las mujeres también. Pero después, y las mujeres también. Sí. Y después estableció el gobierno de la democracia con los ciudadanos de Grecia. Sí. Y si quieren que hablemos de Platón, yo le puedo hablar de Platón. No, de su está bien, máxima está bien. construcción No te en la sientas República. ofendido. En la República. No te Donde sientas hace la ofendido. construcción del Estado ideal y de cuál es la clase política que debe gobernar. Siempre El programa se no es necesita para educación. eso. No, pero ya que habló del comunismo... Solo le menciono esas cosas para que no se meta cosas que usted no domina. No, ¿verdad? Está hablando de Pericles diciendo que fue tildado de comunista en su tiempo. Una barbaridad No. histórica lo que acaba de cometer. Lo que este pasa, hombre. don Fernando, y así lo vemos los comunistas. No lo excuse, hombre. No, yo no es que lo excuso, sino que yo creo que hay perspectivas y todo perspectivismo en política es necesario. Miren, Si quiere, lo si que quiere nosotros hablar de eso, hable de transpersonalismo y de personalismo, que son las tesis filosóficas con las que se definió Bueno, yo el quiero hablar- materialismo histórico y la defensa Sí, de los justamente, derechos de la gente. defendas. Justamente de materialismo histórico es que quiero hablar. Para nosotros, en la historia de la humanidad, siempre han habido clases pudientes y clases subyugadas. Y en la evolución de una sociedad o de un modo de producción Parte de la a naturaleza otro, humana. es justamente esa lucha de clases, esa contradicción de intereses. Y esa contradicción de intereses es histórica. Desde el tiempo del esclavismo, hace 10.000 años, cuando se luchaba por mejores condiciones de vida o por salir de la égida o el dominio de un imperio, pues se tenía que luchar. Lo mismo pasó con la revolución, para saltarnos el esclavismo, el feudalismo y llegar a la revolución francesa, la revolución liberal de 1879. Siempre lo que hay son contradicciones entre pequeños grupos, ¿verdad?, que viven de manera extraordinaria y grandes mayorías que viven empobrecidas, como se acuerda la famosa anécdota de María Antonieta cuando le dijeron ¿por qué está toda esa gente protestando allá afuera? Porque no tienen pan. Dijo, Denle pasteles. Hay que darle pasteles, dijo ella, ¿verdad? Como ella vivía en la locura, ¿verdad? Vivía en un mundo, en una burbuja, ¿verdad? Como viven muchos acá. Y las gráficas que presentó, por ejemplo, la ministra Rixi Moncada la semana pasada en televisión, podemos ver ahí las asimetrías sociales. Este sigue siendo un conflicto de clases. Y todo aquel que se posicione o aquella que se posicione en defensa de las grandes mayorías va a tener que enfrentar a los que defienden la élite. Va a tener que enfrentar los instrumentos políticos de la élite y el sistema que creó la élite. Y por eso es que nosotros hablamos de una transformación evolutiva, dialogada, consultada con el pueblo, democrática, hacia otra nueva sociedad
Que pueda necesitar una nueva constitución es posible, no se ha planteado en este gobierno ni se quiere, pero no queremos un país tan asimétrico. El gran desafío del socialismo democrático es disminuir esas asimetrías, sin combatir al rico, pero sí que pague impuestos, pero sí que compre la ley y no que ande comprando magistrados, que fue lo que hicieron los últimos 40 años en este país. Aquí se compraban magistrados, lo he dicho 1000 veces cuando yo era fotógrafo del periódico El Libertador y me tocó cubrir algunas veces la Corte Suprema de Justicia. Era de risa encontrarse, aquí está Raúl que no me deja mentir, ahí estaban todos los periodistas en fila diciendo, aquel magistrado es de tal empresario, aquel magistrado es de tal banco, aquel magistrado es de tal persona. Tenían propiedad, tenían propietarios, han tenido propietarios los magistrados de este país. ¿Y ahora cómo van a decir? Ahora van a ser del pueblo, porque van a ser... es de libre. Es de libre. El magistrado es pero no es de una empresa transnacional. Mira, Raúl, pero no es de una élite económica. Es una pero utopía. Es del pueblo. Es una utopía. Claro que es una utopía. ¿Sabes por qué es una utopía? Pero se avanza, don Fernando. Porque ahorita si nosotros entrevistamos a los 45 candidatos a magistrados, todos aman al pueblo, todos aman la justicia, todos aman al Poder Judicial, todos son para el pueblo. Dentro de 2 años quiero que nos sentemos aquí, no importa quiénes elijan ahorita. Dentro de 2 años quiero que nos sentemos aquí para que veamos cómo están funcionando los magistrados y qué intereses responden. Es que no nos cuestionemos aquí en realidad, porque esos 45 magistrados son producto de la cultura hondureña, de las universidades hondureñas, de los colegios hondureños, de los hogares hondureños, de los partidos políticos hondureños. Y dentro de 2 años vas a tener lo mismo que ha tenido históricamente el país. Ya para el cierre, y alguien me dijo qué opinaba yo. Yo opino que ojalá, miren, en primer lugar la gente necesita trabajo. Sí. La gente tiene hambre. La canasta básica está alta. Ocupamos educación, ocupamos salud, eso es lo que yo pienso. Ese pleito de la Corte es entre los políticos. Al pueblo, al pueblo, a la gente. Que la gente la gente de la calle no le interesa la Corte. Es que no lo entiende, Raúl. Pero es que la gente, el pueblo, lo que ocupa es comer. Pero salud, educación, por eso, ojalá no se peleen los políticos. ¿Y cómo están los huevos ahorita? No se peleen los políticos. ¿Y a cómo están los huevos? ¿Y a cómo están los frijoles y todo? Avance, que el país tenga estabilidad. Estoy de acuerdo que Libre tenga la mayoría de magistrados, el Partido Nacional, de acuerdo a la votación, tenga los 5 magistrados, el Partido Liberal tenga sus magistrados, y se le van a dar uno a Redondo, no al Partido Salvador de Honduras, porque a Redondo aquí, ahí donde está sentado don Gilberto, estaba sentada la doctora Suyapa Figueroa y dijo que el señor Redondo no tiene nada que ver con la decisión del Partido Salvador de Honduras. O sea, Redondo es presidente de la Corte y los otros 9 no lo quieren del Partido Salvador. Dijo Suyapa Figueroa ahí que ella y Narrala lo desautorizaban totalmente. Pero si le van a dar uno al señor Redondo, pues lo que queremos es que se elija con paz esa Corte Suprema de Justicia para la estabilidad del país. Alguien me pregunta, esa es mi opinión. Nos vamos. Don Rafael Virgilio. Agradecerte la invitación, ratificar al término de este programa que Libre tienen todo el derecho, la legitimidad para encabezar la Corte de Justicia. El pueblo hondureño tiene derecho a la paz, a una afinidad, a un entendimiento y a concordia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que es lo que boicotea y serrucha el piso el Partido Nacional. El Partido Nacional quiere caos, porque una fuerza política que quiera la confrontación entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo únicamente quiere la destrucción de Honduras, el caos y el molote. Don Fernando. El Pacífico termina siempre hablando de elecciones de fuerza, de molotes, de caos. Yo creo que estos son típicos. Raúl, el pueblo hondureño debe orar y pedirle a Dios que le dé sabiduría a esta gente que está tomando decisiones, ¿verdad?, dentro y fuera del Congreso. El país sí necesita enrumbarse. Hay una nueva Corte de Suprema Justicia que se tiene que elegir por mandato constitucional. Ojalá que las cosas se hagan respetando la decisión que el pueblo hondureño tomó en 2021 con la integración del Congreso Nacional, que es derivada a la elección de segundo grado
en la Corte Suprema de Justicia. Por lo demás, en cuanto al funcionamiento del gobierno, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya orden, yo creo que Libre no necesita oposición política. Solo hay que dejarlos que se sigan despedazando ellos solos ahí. No va a haber ni necesidad de hacer campaña en contra cuando la gente vaya a votar con el precio de todas las cosas como están. Solitos van a tener que irse del poder porque el pueblo hondureño los va a rechazar porque le mintieron al pueblo hondureño. Lo engañaron. No solo Narrales le ha engañado. El pueblo hondureño y toda esa gente decepcionada ya está viendo para otro lado y no hacia una esperanza que debería haber. Con todo, yo quiero decir, Virgilio, como buen hondureño, mi deseo es que le vaya bien al gobierno. Y esto implica un Estado de Derecho fuerte, una democracia fuerte, una actividad privada productiva fuerte, protección de la propiedad privada, protección de los valores elementales del Estado de Derecho que mantienen el arraigo de la población con la patria, como la familia, ¿verdad? Como el matrimonio, como el derecho a la vida y todos los 123 derechos que consigna la Constitución de la República para cada hondureño. Respeto a la Constitución. Dentro de ese marco, lo que vendría sería el progreso. Luego, las otras actividades, que funcione la Fiscalía, debe funcionar la Fiscalía bien. Vendrá la elección de un fiscal, que va a ser otro momento y otro remesón. Vendrá la elección del Tribunal Superior de Cuentas, va a ser otro remesón. Pero si aprendemos la lección y aprendemos a respetar las cuotas de poder que se tienen, dadas por el pueblo hondureño, no debería haber dificultad para elegir esos nuevos órganos que deberán elegirse este año. Sí hay oportunidad de tener paz. Por favor, dialoguen y dejen de andar amenazando con el uso de la fuerza. La fuerza es inherente a la historia del derecho constitucional. Toda la vida. Toda la vida. El derecho constitucional, su desarrollo está preñado de acciones de violencia, pero no es la violencia la que se ha impuesto, siempre ha sido el uso de la razón. Y es que no dejemos de usar la razón para salir adelante en esto. Ha sido, de alguna forma, pues un gusto estar con Virgilio otra vez. No sabía que ya no era abogado, ¿verdad? Que ahora solo es funcionario público, pues dijo que ya abandonó la abogacía. Y un gusto estar con... Te gusta, te gusta. Con un adversario siempre definido como es Gilberto Ríos. Gracias, Raúl. Gracias, Gilberto. Bueno, decirles que este 2023 tenemos dos desafíos grandes. El que se está dando esta semana, justamente, de quitar, arrebatarle por fin el poder a la oligarquía de la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo extraordinario. No va a ser como quisiéramos, porque hay una correlación que, como ya se ha hablado durante todo el foro, no es absolutamente favorable. Yo sostengo que el Partido Nacional no tiene derecho a magistrados, a pesar de los diputados que tengan en el Congreso Nacional, porque carga sobre su espalda todo el peso de la narcodictadura y de la enorme crisis de deuda que tiene este país. No debería, ¿verdad? No debería tener magistrados ni ninguna representación en ningún órgano de justicia, por lo que ya se ha hablado también ampliamente aquí de cómo ha funcionado la justicia en nuestro país. Está la batalla de la Fiscalía y voy a regresar a este comentario de Raúl cuando dice que es cierto, a la gente le interesa que los precios estén baratos en la pulpería, que haya oportunidades, que haya seguridad en las calles, pero hay que entender que todo esto se asocia justamente con un poder judicial, ¿verdad?, que ha estado totalmente coludido y corrompido por el crimen organizado y el narcotráfico, que es algo conocido. ¿Cuál va a ser la diferencia, rápido, de esta nueva corte que va a presidir libre a la anterior? Que ya la justicia no va a ir contra el pobre. Ahora vamos a ver en la cárcel a la gente que realmente le ha robado a este país. Tenemos cárceles llenas de pobres y no queremos tener cárceles llenas. Tendríamos que estar como en Europa, ya en un proceso de cerrar cárceles. En muchos países se cierran cárceles, pero aquí los que sí van a ir a la cárcel son la gente del Partido Nacional que está proponiendo y todos los que han sido abogados de la oligarquía. Y todos los que robaron, ¿de qué otra forma se es abogado en este país? Todos pues esos abogados han sido abogados de la oligarquía. Yo no sé qué estás pensando que van a ir a el derecho de todo abogado, pero las cosas van a cambiar si esa corte y esa fiscalía cambia, y por eso yo insisto, más allá de que el partido no haya convocado a las organizaciones populares y a las organizaciones de sociedad civil, que hagan sus pronunciamientos, que hagan sus manifestaciones cívicas,
¿verdad?, en ese Congreso Nacional y que presionemos, ¿verdad?, por tener una mayoría impoluta, ¿verdad?, dentro de ese poder del Estado que es tan necesario rescatar para el país. Gracias, que tengan buen día. Los invito a seguir en Canal 11 con Canal 11 y Radiovisión Honduras. Así está la antesala de la elección de la Corte.